Madrugada de domingo, 1 de la mañana, una señora en Montevideo se entera del incidente ocurrido en Olavarría. Lee las primeras versiones, varios muertos, muchos heridos. Su hijo es uno de los uruguayos que está en Olavarría. Por supuesto que empieza desesperada a tratar de contactarlo, no lo contacta. Recién a las 10 de la mañana del otro día puede establecer contacto telefónico con su hijo y encontrar tranquilidad. Imagínense lo que fue para esa señora esa noche, ¿no? Y así se puede replicar el caso en miles de uruguayos que sabían que había pasado algo feo durante el recital del Indio Solari en Argentina y que tenían parientes o amigos en el recital. Uno de ellos es Santiago. Santiago contó esta historia hace un ratito. Vamos a recibirlo, Santi. Por suerte está todo bien. Me imagino para tu madre lo que fue esa noche, ¿no? Y para vos enterarte a través de esa llamada que había ocurrido y lo que había pasado. Sí, fue horrible para ella y fue sorprendente para nosotros, porque veníamos, estaba todo bien, o sea, sabíamos que... Estabas volviendo ya de Olavarría. Exacto. Sabíamos que el recital había sido un poco caótico porque el Indio había parado 2 veces, que es algo que no lo suele hacer, o sea, él había dicho aparte, cuidado, vénganse para atrás, hay gente tirada en el piso, tengan cuidado, no la pisen. Pero no sabíamos de la dimensión, o sea, de que había 2 personas que habían muerto. Habían fallecido. Recién ahí a esa hora fue que empezamos a tener señal en los teléfonos y fue por eso que nos empezaron a llamar y eran todas llamadas de Uruguay. Preocupados. Preocupados por nosotros. Bien, Santiago es uno de los invitados que tenemos hoy, fanático del Indio Solari, no se pierde prácticamente ningún recital, ¿no? Está también Gonzalo Ríos con nosotros. Gonzalo es responsable de Promuy, una empresa productora de espectáculos muy reconocida aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Gracias a ustedes. Y también está Gustavo Galino, quien nos va a hablar del tema, el rol que jugaron las redes sociales, sí. Gustavo, en este fin de semana, particularmente con este tema. Por supuesto, a partir de la preocupación de los familiares, pero también a partir de aquellos que se sabían, bueno, que no tenían contacto, ¿no? Exacto. Mucho se usó Twitter, Facebook. Muchísimo. Y hay reglas de juego, ¿no?, que respetar. También, es verdad. Así que de eso vamos a hablar en la jornada. Santiago, ¿fuiste solo? ¿Fuiste con varios uruguayos? ¿Dónde estabas ubicado en el predio? Fui con otros 4 amigos. Nosotros, a diferencia de muchos uruguayos, fuimos en barco y alquilamos un auto y nos trasladamos en auto. Eso fue porque lo hicimos tarde, o sea, salimos de trabajar el viernes de noche y recién nos tomamos el buquebús de las 3 de la mañana. A las 8 de la mañana llegamos a Buenos Aires y de ahí salimos hacia Olavarría. En el recital estábamos detrás de las primeras 2 torres, o sea, de las 4 torres que hay, de las 2 torres del medio un poquito más atrás, a una distancia bastante lejos del escenario, pero, o sea, veíamos bien por las pantallas y apenas se veía el escenario. Es un predio muy grande y para atrás de nosotros había también un montón de gente. ¿Tú compraste la entrada acá en nuestro país? ¿O... En realidad nosotros la compramos a través de un sistema que tienen por internet y nos las mandaron, le pedimos a unos amigos que las retiraran en Buenos Aires y nos las mandaron a través del correo. Ajá. Y salimos de Uruguay con las entradas. Perdón, Gonzalo, en tu caso, ¿no? Productor que tiene experiencia en organizar eventos, ¿qué se debió tener en cuenta cuando hablamos de estas magnitudes? Bueno, a ver, yo no estuve en el evento, con lo cual es un poco difícil opinar desde acá, pero un poco por lo que se ve... Desde la experiencia, capaz, ¿no? Sí, aparentemente lo que falla en este evento es un tema de controles en los accesos, básicamente, ¿no? O sea, los accesos están liberados, no hay zonas de exclusión, como se hace habitualmente en un recital grande. No sé si se acordarán cuando hicimos los Rolling, que había una zona de exclusión muy grande para no poder llegar, justamente la gente que no tiene entrada. Sí, los filtros, ¿no? Exactamente, no puedan llegar a la zona del predio y meterse sin entradas a un espectáculo. ¿Qué fue lo que pasó? Mucha gente... ¿Cuántas personas fue que fueron, Gonzalo, los Rollins? Son unas 55.000 personas. Claro, y acá igual estamos hablando de un volumen de gente Totalmente, mucho estamos mayor. hablando de algo mucho mayor, mucho más difícil de controlar, obviamente. Pero es cierto lo que vos decís, ayer hablábamos con una uruguaya que dijo que ella cuando llegó a entregar la entrada, Florencia, vio que pasaban por el costado gente que no tenía entrada. ¿Cómo fue tu caso, Santiago? ¿Te pidieron la entrada? No, tengo la entrada intacta, porque ya cuando llegué al predio la zona estaba librada. O sea, todos los que entramos a las 10 menos cuarto más o menos, entramos sin que nos revisaran, sin nada. Claro, ese es el factor distintivo de esto, ¿no? Digamos, aparte ratificado, avalado por las propias declaraciones de Solari, cuando dice esto de que mi público no conoce lo que es el sold out,
en base a algún antecedente que ocurrió tiempo atrás, esto de no cerremos las puertas porque puede ser peor. Entonces la gente sabe que sin entrada puede entrar. Pero además, con una desproporción en cuanto a la cantidad de seguridad. Todos los testimonios que hay dicen que no había la cantidad suficiente de integrantes de seguridad con respecto al público que iba a haber, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es, no debe haber en Argentina la cantidad de seguridad para controlar eso. O sea, nosotros nos pasó, por ejemplo, en los Rolling, que o sea, la cantidad de seguridad que necesitabas para un espectáculo así... ¿Cómo se calcula? ¿Cuánto se calcula? No hay un cálculo específico, depende de cada espectáculo, cómo es el predio, qué zonas tenés. O sea, porque, por ejemplo, en el estadio tenés 1.000.000 de zonas, tenés que controlar los diferentes espacios, que no se te pase gente de una zona a otra, la cantidad de puertas que tenés. Todo eso te hace variable el número. Y para calcular la cantidad de gente dentro del predio es por metro cuadrado. Es por metro cuadrado. Eso es, se habilita entre 2 y 3 personas por metro cuadrado, dependiendo de la regulación de cada En uno. este caso se decía que había mucha más gente, ¿no? Sí, esos hablaban, lo que yo escuchaba por lo menos del intendente de Olavarría, que decía que tenían un predio de unos 180.000 metros cuadrados, lo cual es un número bastante interesante para 200.000 personas. Les sobra espacio, están calculando una persona, 2 personas por metro cuadrado. El tema es que, claro, si las 200.000 personas pasan a ser 300, 400 o 500, o sea, sí, no se sabe. En un pueblo que alberga 120.000, ¿no? Sí, ahí lo del pueblo ya pasa a ser otro tema, ¿no? La infraestructura del pueblo, claro, si no hay puede forma de albergar tema de eso o no. seguridad en todo, ¿no? Yo creo que eso es como me parece que es lo menos grave, es la infraestructura del pueblo, ¿no? O sea, claro, pero vos tenés todo un artefacto, un equipo de gente trabajando en cuanto a seguridad y demás para 120.000 personas. O sea, que imagínate, si te vienen 500.000, digo, ahora, se desborda. Gonzalo, vos recién decías el tema de, ¿no?, la cantidad, por ejemplo, para los Rollins, ustedes no había la cantidad de gente necesaria, digamos, para la seguridad. Cuando vos sabés que esa es la realidad, ¿qué hace? ¿Se recurre, por ejemplo, hablan con argentinos que trabajan en el área de seguridad? ¿O cómo se hace para tener la cantidad de seguridad que necesitas? En verdad, no hay una empresa que lo pueda hacer. Lo que se termina haciendo es... contratar varias. O la empresa que vos contratás subcontrata a varias empresas o contratás varias empresas, y siempre lo que te pasa en una cosa así tan grande es que terminás teniendo gente que de repente no tiene demasiada experiencia, y eso te puede hacer que se te caigan algunos de los sistemas que vos tenés planificados y establecidos. O sea, miedo no, porque se hace con bastante responsabilidad. Por lo menos acá en Uruguay trabajamos de una manera, tenemos los controles suficientes desde el lado del Estado, digamos, de la Intendencia, del Ministerio del Interior y demás, como para cumplir con toda la normativa y brindarle seguridad a la gente. Vos hablaste de responsabilidad. ¿En quién recae la responsabilidad cuando hay un espectáculo de esta magnitud? Y para mí, sin duda, cae en el productor del espectáculo. El productor. Sí. Aquí hay una empresa productora, ¿no? Hoy iban a llenar la productora y iban a citar a los responsables, ¿no? Pero el Indio Solari declaró ayer que él no tenía que ver, que él no tenía nada que ver y que era toda responsabilidad de la productora. Ahora, el artista no tiene nada que ver. Más allá de que se especule si él es socio o no de la productora y qué sé yo, tendrá responsabilidad en todo caso si es socio de la productora como productor y no como músico. O sea, obviamente el artista... Igual tenemos antecedentes donde los artistas han, ¿no? La mayoría de los artistas tienen... Bueno, sí, el tema de Argentina, pero en Uruguay, por ejemplo, la mayoría de los artistas producen sus propios shows. En coproducción con una productora, con productores, pero es normal que los artistas de determinada importancia hagan sus propios shows y marquen sus propios espectáculos. Ayer escuché a Gonzalo Camarota, ¿no?, que estuvo en el espectáculo. Él definió como que seguramente el recital fue como una suerte de seguro para no armar un lío más grande. Es decir, como que para el Indio Solari el recital se terminó en el tercer tema, cuando ellos advirtieron que había ocurrido algo grave, y que después siguieron en segunda velocidad, digamos, como para evitar un mal mayor. ¿Te quedó esa sensación estando en el espectáculo de que estabas viendo algo totalmente distinto a lo esperado? Sí, y de hecho, en parte del espectáculo teníamos la sensación con mis amigos, porque lo hablábamos, la incertidumbre de a ver si sigue. O sea, a veces pensábamos, capaz es la última canción, y de hecho, él siempre hace un enganche que toca una canción que es Flight 956 y luego toca Jijiji. Jijiji siempre es la última. Entonces, cuando escucho Flight 956, era como la 16ª canción. Y dije, ¿va a cortar ahora? No puede ser. Y por suerte siguió. Pero lo que hizo creo que fue bajarle los decibeles,
dejó espacio entre canción y canción como para bajar las tensiones e ir administrando. Irlo manejando. Decían que como que había dejado como 3 minutos entre canción y canción como para aflojar. Gustavo, te quería preguntar, porque siempre pasa en todos estos tipos de eventos multitudinarios, que decía Figueredo, la función que cumplieron las redes sociales o los teléfonos celulares, pero siempre pasa de que colapsa la red o el éter, no sé qué es lo que pasa. Siempre pasa que, bueno, Santi se pudo comunicar a las 10 de la mañana del otro día. Sí, ¿Qué sería un es? fenómeno... Un tema claro de señal, ¿no? ¿Cuál es el sistema? Sería un fenómeno claro de saturación de lo que es la línea, las líneas telefónicas y también lo que es el servicio de internet. Por lo que decíamos al principio, una ciudad de 160.000 habitantes duplicó en pocas horas su digamos, cantidad de gente, todos en el mismo lugar, lo cual también influye porque cuando las personas están todas aglomeradas y concentradas, eso también hace que la red caiga. Se satura. Y sature, y eso generó un aislamiento muy particular, un fenómeno muy particular, en el cual todos los que estaban, llegamos al caso nuestro, al caso uruguayo, todo el mundo en Uruguay expectante y viendo y especulando con qué es lo que pasaba, y desde Olavarría nadie podía informar mucho, incluso a nivel de agencias. Demoró mucho en llegar, por ejemplo, información. Las agencias importantes de noticias, las fotos, por ejemplo, demoraron en llegar, que es algo que siempre tienen al instante. Eso lo pude estar siguiendo en la mañana del domingo. Porque la transferencia de datos se hace mucho más lenta. Totalmente. Hablaban de liberar el Wi-Fi. ¿Cómo es eso? Sí, eso de hecho fue una especie de mini campaña de las varias que corrieron, donde lo que pedía la gente era que, digamos, los vecinos de la ciudadanos, zona, los vecinos de la zona, liberaran su Wi-Fi, o sea, el servicio de hogar. sacar la clave, Que, claro. que le sacaran la clave, que liberaran, que cualquiera pudiera acceder al Wi-Fi. Eso fue una de las tantas cosas que circuló en redes, que fue el otro fenómeno paralelo, del cual también podemos hablar de cómo en muy poco tiempo se organizan en cada red social determinadas acciones y movimientos, que en este caso fueron 100% de la gente, 100% orgánicas, que es un poco el nombre que se le da cuando son los propios usuarios los que mueven a la red social y que la conducen hacia determinadas conductas. En otros casos, por ejemplo, en temas de catástrofes y demás, y atentados, hay servicios que, por ejemplo, Facebook presta, que son para justamente dar un poco de reporte de cómo está cada uno. No se activó acá, En este caso no se activó, creo que estaba bien que no se activara porque no fue un tema de esa magnitud, y además, aunque se hubiese activado, era muy difícil que hubiese funcionado desde ahí, porque la gente no tenía cómo conectarse, con lo cual lo que se dio desde Uruguay por lo menos, y también desde muchos puntos de Argentina, fue muy interesante. Con Twitter lo que pasó es que se vio de vuelta cómo es la influencia de los usuarios. O sea, y el hashtag, ¿no? El hashtag que se mueve, pero también cómo hay determinados usuarios famosos o no famosos que tienen muchos seguidores y que traccionan de alguna manera hacia dónde van los mensajes y cómo ellos fueron de alguna forma delineando qué es lo que había que hacer, cómo había que comunicarse y cómo había que usar el hashtag para que se pudiera, digamos, dar información que estuviera buena, porque también es como la otra cara de la moneda, toda la información que pudo haber surgido que no era tan buena. Hay una tendencia ahí, ¿no? Que yo quiero saber cómo es que se maneja, ¿no? Porque el tema del hashtag está claro que es muy útil, porque el hashtag lo que logra es trascender los seguidores, es decir, podemos acceder todos a la misma información, más allá de que sigamos o no las mismas personas. Pero también hay una tendencia a imponer hashtags, ¿no? Es decir, fui el que generé, el que creé el determinado hashtag. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo no competir cuando en realidad lo necesario es precisamente unificar, ¿no? Eso justamente requiere una actitud, si se quiere, y un entendimiento, y ahí es donde, de vuelta, los usuarios influyentes, los influencers, que es un poco el término que se utiliza, son los que tienen que marcar la cancha. Son los que marcan la cancha, tal Los cual. influencers que son los que tienen más seguidores, ¿no? Son los que tienen más seguidores. Populares. Sí, los más populares, que de vuelta pueden ser o no famosos, pueden ser o no figuras de otros ámbitos, y son... En Uruguay eso se nota mucho, y en Argentina es más difícil, pero también existe, y son un poco los que hacen que ese determinado hashtag, de los que seguramente al principio deben surgir muchos, bueno, hay siempre alguno que de alguna forma queda un poco más impuesto. Eso es un proceso bastante natural, rápido, y no hay una explicación demasiado científica, pero sí es importante entender que cuando los usuarios influyentes un poco se ponen de acuerdo, entienden y ven que están usando uno, siguen ese, y ahí un poco es como que la manada se orienta. Gustavo, en este caso se utilizó, digo, porque uno tiende a asociar como el Twitter más desde el área informativa, ¿no? Sí, más instantáneo. Claro, ¿se utilizó más el Twitter con respecto al Facebook y al Instagram, que supongo que... Es distinto, porque Twitter
es más informativo, es más instantáneo, no es tan masivo. Facebook es mucho más masivo, tiene mucho más volumen de usuarios y hay un montón de usuarios que la verdad no acceden a la herramienta Twitter porque no la hay muchos que no Mirá la pregunta. Santi, ¿tu madre qué tiene? ¿Facebook o Twitter? Facebook. Twitter no tiene. Y de hecho yo cuando tuve internet, escribí en mi Facebook que estaba todo bien, que estábamos todos bien y que muchas gracias a todos por preocuparse y no lo hice en Twitter. No me pareció necesario hacerlo porque ahí nadie me estaba buscando. Santiago, en tu caso parece que crees que se sobredimensionó los hechos porque hablé con varias personas que fueron, que por el contrario me dijeron, mirá, nosotros no vivimos ese caos, lo disfrutamos, estuvo bueno. Creo que hay dos partes bien claras de lo que sucedió. Hubo algo que fue el ingreso al recital y la salida, que eso sí fue caótico. Y después el recital en sí. En el recital en sí, la mayoría de las personas que no estaban cerca de donde sucedió la avalancha, o sea, bien adelante contra el escenario, lo disfrutaron muchísimo y la pasaron bien. Lo único que todas ellas lo que deben haber sentido es esa incertidumbre de, qué está sucediendo ahí adelante. Pero nada más. Claro, pero por cómo se produjo el recital después, digamos. En realidad, no es que vieron grandes corridas, no vieron nada. Seguro. Esto fue... Claro, a ver, fue muy estamos puntual. hablando de 6, 7 cuadras, ¿no? De largo el predio. Exacto. Y entonces, es como que vos estás en una cuadra y a 7 cuadras pasa algo con mucha gente y capaz que vos ni te enterás. Yo creo que lo que pasó, perdón, Santi, en el recital no es algo descomunal, Claro. o sea, no es una mega tragedia. Es más, analizando lo que pudo pasar... La sacaron regalada. Claro. Y yo creo que caen en error en algunas prácticas que acostumbran a hacer en todos los recitales, pero no es una mega tragedia. Obviamente hay 2 muertes, eso no Es horrible, no se puede pero pensemos que había cuestionar, familia pero- con niños, todo ahí. Pero las 2 personas pueden morir en cualquier espectáculo. O sea, pueden morir en el espectáculo de la Rabanúa Carrero Lo que tomando pasa mate, que como que los porque es... espectáculos del Indio Solari Obviamente, tienen ese tinte. una exigencia Claro. distinta, tienen una cosa, pero los fallecidos todavía se está investigando un poco por qué son por paros cardíacos, no es por un Ya tema están las causas de los dos. Tuvo mucha repercusión, ¿no? Claro, me parece que se agarró el tema y se agrandó. Obviamente, en un evento donde hay 300.000 personas, vas a tener heridos, vas a tener personas desvanecidas. ¿Y qué tuvo de caótico la salida, digamos? Vos hablabas de que hubo caos en la salida. El problema en la salida fue que no estaba marcada la salida. Entonces la gente no sabía para dónde No salir. sabías hacia dónde ir y aparte había un comportamiento como de rebaño. O sea, te llevaban hacia donde fuera porque estábamos todos saliendo por una única salida que era chica, pero que aparte no se veía. Entonces de repente vos estabas caminando hacia la izquierda y la gente empezaba a circular, no, que la izquierda está cerrado, para la izquierda está cerrado, y entonces todos se desesperaban y querían ir para la derecha. O mismo ya después afuera del predio lo que sucedía era que en las intersecciones de calles empezaban a rumorearse, no, que la siguiente calle está cortada, la siguiente calle está cortada, entonces no avancen por ahí. No había información real. Y no había nada, No había ningún cartelería, cartel, claro. nada que te dijera, seguí Eso- tales kilómetros. Eso, Gonzalo, sin ser No hay especialista... un operativo exterior, o sea, lo mismo que hablábamos de los filtros para el ingreso, vos Claro. en un sistema de estos tenés indicados por dónde tienen que salir, tienen que estar iluminadas, tienen que haber, abrieron solo, por lo que se ve en las Una imanes, sola. solo el El fondo, fondo. digamos, del coso y no abren los laterales, con lo cual evacuar 300.000 Gonzalo, personas de esa manera no hay es forma que En pesado. la entrada decía como que no se hacía responsable la producción de lo que podía ocurrir. ¿Están así? Lo que pasa no tengo claro cómo es la reglamentación en Argentina. Acá los deslindes de responsabilidades existen siempre, porque cada uno no se puede hacer responsable por la gente que va, en qué estado va y cómo se comporta dentro del pero te público. vas a hacer responsable de la cantidad de gente que entra. Sí, de eso la cantidad de seguro. gente, sí de los servicios que uno tiene que brindar, la seguridad y demás. Eso sí, obviamente es responsabilidad y eso se controla, pero no se puede hacer responsable de cada una de las personas que está ahí adentro. En Uruguay se trabaja de manera bastante responsable, tanto las productoras como los que ejercen el Pero control. muchas veces el deslinde de la responsabilidad es como, no te digo ni siquiera marketing, digo, pero es como una frase hecha, de Sí, decir, totalmente. después la justicia es la que termina. Si hay un Totalmente, delito, totalmente. digo, por más que vos Si hay una cartel que hayas negligencia puesto, en por el negocio, supuesto, digamos. obviamente van a ser, o sea, el responsable Andá a final es el mostrarle que la entrada firma. al juez que te... Ahora, hay Totalmente. muchos periodistas en Argentina que comparan la tragedia de Cromañón con esto de hacer responsable también a los músicos, que en el caso de Cromañón fueron los músicos también Acá me penalizados parece con cárcel y a demás. mi En entender este es un caso, exceso
salvo que, de nuevo, que el Indio sea parte de la productora, pero, de nuevo, es en su rol de productor y no de músico. O sea, me parece que es... De hecho, él frena el show, Sí, y claro. lo que decías vos, Ale, de continuar el show, obviamente es para Una medida reducir los paliativa, daños, digamos. claro. El periodista Eduardo de la Puente, que es un periodista también de mucho peso en Argentina, ayer leía una columna en la cual acusaba al Indio de como una persecución de que el Indio quiere tener el pogo más grande del mundo y un poco apuntó una responsabilidad muy grande a él, sin ningún elemento, digamos, jurídico, pero sí ¿Qué le la pasó con su intencionalidad. mujer en un concierto que dijo me voy porque se vio que se venía, se complicaba la Fue fuerte esa situación y columna. después le volvió a pasar? Yo digo, claro, hay bandas que generan esto, porque yo me acuerdo cuando vinieron los Redonditos Ricota, creo que fue en el 2000 por ahí, que estuvieron en el Estadio Centenario. Me acuerdo, o sea, sentí miedo porque fuimos con un grupo de amigos y de golpe apareció los policías a caballo, ¿no? Y se entró a armar disturbio porque no dejaban entrar, no abrían las puertas y la gente estaba esperando afuera. Y la gente empezó a correr, los policías a caballo corrían, unas personas agarraron a un policía a caballo y lo empezaron como a atacar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la gente también va o sea, a mí nunca me había pasado, ni fui pensando en que iba a suceder algo así. Hay bandas en que la gente ya sabe que se va a generar determinadas cosas porque De la Puente lo que dice es, bueno, el Indio, o sea, como que de alguna manera lo culpa de ser generador de este tipo de cosas. Sí, yo creo que lo que tiene, la responsabilidad que puede tener es en pretender generar estas misas y estos hitos, ¿no?, tan grandes que se ve que le gusta tocar así y no quiere tocar de otra manera. Esa puede ser la responsabilidad que tiene de fomentar esa misa y ese mito de los shows. Después en la práctica, obviamente, cada banda tiene un público que lo sigue y el productor ya las conoce y la parte de seguridad pública ya sabe cómo se comporta ese público y tiene que hacer la prevención para controlar un poco eso. O sea, eso es normal. Obviamente, no es lo mismo un show de los Rolling Stones en Uruguay que va a determinado público a que si vienen los Redondos o lo que fue el show de los Redondos o si viene el Indio. Igual no hay que generalizar, hay hinchas de totalmente. fútbol que van Es lo que tranquilos pasa a ver un mismo en el partido fútbol, y hay totalmente. demencias que Siempre hacer hay. cualquiera. Igual este tipo de cosas que pasan también sirven para los próximos shows, que se ejerza más control, o va a ser todo igual. Yo creo que acá no nos va a afectar mucho en Uruguay. En Argentina sería bueno sí que determinadas cosas, por lo menos en este tipo de show, si el Indio vuelve a hacer un nuevo show, que parecería ser bastante difícil que lo vuelva a hacer. ¿Vos volverías, Santi, a otro show del Indio Solari? Mi madre me va a matar, pero sí. Sí, porque... ¿Qué tiene el Indio Solari? ¿Qué es esa poesía encriptada que tanto hablan? ¿Qué les hace a ustedes? ¿Qué les provoca? A mí es el artista que más me gusta. Me encantan los Redondos y me encanta el Indio. También me gusta mucho el ex guitarrista de los Redondos, el Flaco Sky. Y en realidad, no sé, no sabría definirlo muy bien, pero me encanta ir a sus recitales, o sea, me gustan muchísimo, tiene una potencia terrible ahí en el escenario. O sea, los recitales están impresionantes. Creo que también el hecho de que se presenta muy de tanto en tanto, también, digo, El evento en hace sí es su partido, La ¿no? misa tiene su historia. Claro, tiene un condimento Esa forma, para el que el va peregrinaje, también, ¿no? el ir, el Claro. acampar 3 días y todo eso. Claro. Y Lo que también pasa es que marcó me parece que no le época, está... ¿no? Una época puntual en Argentina que se trasladó también, ¿no?, al Río de la Plata, que habla de un momento político, ¿no? Toda una situación que también creo que llevó a generar este tipo de culto, ¿no? Sí, y hay una cierta igualación social también en los toques de Solari, que se produce porque todas las entradas valen lo mismo y todas las personas pueden llegar al mismo lugar. Claro. Que eso en cualquier otro, no sé si en cualquier otro recital, pero en la mayoría de los recitales tenés entradas diferenciadas. En este caso no, en este caso todas las entradas valen 800 pesos y además de todo está el Vox Populi de que en cierto momento las puertas del recital se abren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y eso al que paga no le molesta? Porque una cosa es la igualación social, de decir, bueno, todos pagamos lo mismo, tenemos la posibilidad de llegar al mismo lugar, depende de lo temprano que vayas sí, o la no. hora que vayas. Pero después, que vos que pagaste, sepas que muchos que no pagaron van a ver lo mismo y encima pueden complicarte el partido, ¿te lo bancás tranquilamente? Y ante estos hechos, muchos pueden decir, no, al final esta es la causa que provoca estos incidentes. De repente otros pueden decir
que prefieren pagar la entrada, sentirse seguros de que de repente la cosa cambie. Porque, por ejemplo, en el toque de Gualeguaychú, al que también fueron muchísimos uruguayos, ese día había controles previos. Ese día, o sea, te pedían que fueras con entrada en mano y te cacheaban y te revisaban. Entonces, la cuestión de llegar sin entrada y tratar de entrar, vos sabés que la mayoría de las veces lo lograste, pero de repente un día la organización se pone dura y dice, no, en este caso el predio es más chico, no podemos. Entonces, yo creo que hay que tener entrada por la seguridad de que vos sabés que vas y entrás. Pero después, sí, ante estos hechos, quizás sí te puedas molestar y decir... Muy bien. Que cambien la regla del juego. Muy bien. Gustavo, gracias por acompañarnos. ¿Cuál fue a tu criterio el hashtag, digamos, perfecto Indio en en este Olavarría caso? fue. Indio en Olavarría. Sí, ese fue fue el más utilizado. Sí. Y después hubo uno de uruguayos, ¿no? Uruguayos Olavarría, que fue un poco el que se movió más acá. ¿Y en Facebook quedó todo librado en la cuenta de cada uno o se armó una cuenta específica? Se armó una página que también tuvo un montón de seguidores rápidamente. Que y tenía fue un poco todos los teléfonos también de comunicación. Sí, que iba sumando lista de personas y los pedidos de las familias y demás. O sea, nucleaba mucha información ahí y también tuvo, digamos, mucha gente que la visitó. Muy bien. Gonzalo, ¿podemos saber en qué show grande estás trabajando para el futuro? Y ahora tenemos La Trampa con los 5 impresionante La Trampa, ¿no? Sí. Y por ahora eso. ¿Alguna primicia, algo? ¿Tiranos algo? No. ¿Justin Bieber no viene a Uruguay? No, aparentemente no viene. Por ahora no. ¿Qué más le podemos preguntar? Aprovechen. Rollins, de vuelta, ¿no? No, ojalá. Madonna. No, que yo sepa, no tengo... El Indio Solari en el estadio. Oye, bueno, sería bueno. Sería bueno. Muy bien. Santiago, gracias por acompañarnos. Gracias. Y un beso a tu vieja. Muy bien. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, pero antes vamos a ver lo que pasó ayer en Reglas de